¿Están viendo ahora mi pantalla? Perfecto. Les decía, vamos a abrir un nuevo archivo que diga la plantilla. Voy a comprobar si está o no está. Sí, listo. Bueno, ya hemos abierto la plantilla, entonces sobre ella vamos a trabajar. Ingresamos a la opción de puntos, el tools de creación de puntos. Vamos a cargar de frente el archivo. Abrimos el archivo que les he mandado, se llama manu1 en CSV, ¿no? Delimitado por comas. En este caso el orden es punto norte, este z y descripción, como está acá la última opción. Punto norte, la coordenada norte tiene 8 millones, en este 711.000, la elevación 655 en promedio y la descripción al final. Entonces damos OK, esperamos un rato que cargue, le damos doble clic en el scroll del mouse, en la bolita, y aparecen los puntos. Rápidamente vamos a la ficha Prospector, buscamos la pestaña que dice Surface, terreno, creamos un terreno nuevo, le ponemos el nombre siempre, terreno natural, curvas a 1 metro que ya está precargado. Hacemos clic, abrimos el terreno natural, abrimos definición, grupo de puntos, agregamos todos los puntos. Ya está, se generó la curva. Lo que les decía ayer, no puedes trabajar para cambiar el estilo, la etiqueta del punto. Seleccionas uno, clic derecho, grupo de puntos. A mí me gusta trabajar más con el benchmark y dejamos en el etiquetado con punto, elevación y descripción, que está muy bien ahí. Aceptar. Se ve muy grande, se ve muy pequeño. Yo lo trabajo en 250 por comodidad, para saber cuál va, cuál no va. Ayer no se podía eliminar un punto. Ahora vamos a eliminar estos que están al medio del puente. Como les digo, aquí hay un puente. Entonces selecciono el punto, clic derecho, editar puntos. Acá está el punto 616, clic derecho, eliminar, delete. Ok, estoy seguro de eliminarlo. Igual acá el siguiente punto que está a su lado, me imagino que es un punto de cambio. Es sí, un punto de cambio, una referencia. Vamos a eliminarlo. Ok. Se ha eliminado el punto, pero todavía sigue la curva de nivel. Si se habrán dado cuenta, al lado izquierdo hay un signo de precaución donde dice terreno natural. Esta es una gran ventaja del Civil 3D con el concepto BIM. Tú puedes cambiar y manejar la información en tiempo real. Acá se han modificado los datos gráficamente, pero en el proceso interno del Civil falta actualizar. Entonces le damos clic derecho donde dice terreno natural, rebuild, de manera automática, así que cualquier modificación que se haga, el software lo regenere solito. Entonces vamos y ya está. Ya ha desaparecido la curva de nivel que estaba por acá. Del mismo modo de ayer, seleccionamos, clic derecho, estilo de superficie, Surface Style. Acá le cambiamos a un colorcito, como le dijimos ayer, color número 8, curvas menores 9. La triangulación, vamos a ponerle un color un poquito claro para que no nos distraiga mucho. Lo activamos de una vez porque vamos a trabajar ya con eso. Y podemos hacer el trabajo de editar. Esto a manera de recordar lo de ayer, ¿no? Los que no les quedaba claro ahora. Editar, clic derecho, Swap Edge. Vemos que aquí hay un pequeño acceso. Mira acá, la carretera no va, tiene que llegar. Vamos a tratar de hacerlo más rápido esto para no perder mucho tiempo acá.
igual hay que ver dónde va. Yo conozco toda esta zona, por eso es que sé. La interpolación del terreno con el eje no puede ir, tendría que ser con el borde. Mira, acá está interpolando también al terreno, al eje, perdón, el talud con el borde. Entonces eso se corrige, se tiene que corregir también. Este video se los he mandado, hay algunos que recién han ingresado al grupo, no lo tienen, pero igual la manera de refrescar, porque hoy día hay gente nueva que está entrando al grupo, entonces vamos a tratar de nivelarlos con todos. ¿Qué más? Acá aparece el talud, acá está muy bien. Acá hay un cambio también que hay que hacer. Borde talud no puede interpolar con el eje. No puede, no debe. Seleccionamos, movemos las líneas hasta que a criterio se ve que ya no está. Eso, el borde. Por ejemplo, de acá tendría que irse de frente una línea para allá. Eso. Otro borde. Talud con eje imposible. Ahí. Otra vez, talud con eje, no puede ser. Eje. Aquí hay algo raro. Vamos a cambiar estas líneas de acá. Vamos a ordenar acá adelante, de repente ahí se corrige. Porque es una cadena de una con otra. ¿Vio? Está libre ahora la calzada. Igual acá, igual acá, igual acá. Mientras voy haciendo esto, quiero preguntarles algo. ¿Se escucha mi voz? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha fuerte? ¿Bajo? ¿No se escucha? ¿Alguien que me pueda responder? Habiliten su micro y respóndanme, por favor. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto, sí, porque estoy viendo de repente está bajito, no sé. Gracias. Acá, por ejemplo, el terreno... Dígame. Una consulta. Ahorita estamos trabajando con la última plantilla que nos ha mandado. Sí. ¿O la última plantilla? La última. Con la anterior igual, no, el proceso no va a variar. No va a variar el proceso, no hay por qué temer. Ya, esa que dice plantilla, señor. Bueno, ya está. Ahora lo hemos hecho un poquito más rápido porque ya tenemos el concepto, ya la tenemos clara, como se dice. Ah, pero falta este lado del puente. Bueno, acá es plano, igual no hay mayor detalle. Esto para que esté ahí. Esto es terreno. Casualmente, este proyecto está ubicado en el distrito de Echarate, donde está ejecutándose el proyecto Camisea, si lo han escuchado. El proyecto Gas de Camisea, uno de los proyectos más importantes que tiene el Perú. Entonces, la carretera, o mejor dicho, el gasoducto fue antes que la carretera. Entonces la carretera han tenido que hacerle, en la apertura, yo ya he llegado para el tercer año ya, en la apertura inicial han tenido que hacer un pequeño bypass para poder sobrepasar, que tampoco no es tan significativo porque la tubería tiene sus metros de profundidad. Pues ahorita les voy a hacer ver dónde está la tubería. Por acá está, ya está, todo bien. Entonces así es como se edita la triangulación para, como les habíamos dicho, para que podamos trabajarlo de mejor manera. Seleccionamos, habilitamos de repente las pestañas de elevaciones dependientes. Mira, acá se ve. Uy, acá incluso falta mover algo, ¿ves? La triangulación acá está mala, porque la plataforma no se pierde ahí, sigue. Aquí hay un espacio, acá hay otro pedazo que falta corregir. No hay un derrumbe, sino es mala triangulación. Acá igual falta un poco. No, acá está bien. Acá bien. Esta parte es la que les decía. Aquí hay como una especie de canal artificial, no es natural. Por ahí está pasando
una parte del tubo del gas. Acá le han hecho un desfogue para que el agua que se acumula circule. Si se dan cuenta, al lado derecho hay un pequeño talud y al lado izquierdo también. Y por acá arriba pasan los carros, ¿no? El acceso. El gas, en realidad, la línea del gas está viniendo por acá, cerca, por ahí, está yendo al borde. Y así se va. Son dos tubos, GNB y GLP. Así está, ahí están los dos tubos. Solo para que lo tengan, ¿no? Como referencia. Bueno, sigue la línea. Acá era el campamento que teníamos nosotros, cerca al puente, al borde de la carretera. Y ¿qué pasó? Al borde de la carretera y cerca al puente. Ese campamento lo dejaron la anterior residencia todavía, porque como han ejecutado ahí, entonces nada, acá está el puente, se dibuja el río. El levantamiento del río es hasta aquí nada más. El resto es interpolación del software que ahorita vamos a eliminarlo, y acá arriba sí. Es más, acá podemos agregar también lo que es las flechas de la pendiente, ¿no? ¿Cuál es la dirección del agua? En caso hubiera agua, el escurrimiento. Desde arriba, cómo baja, por dónde va. Si yo no tengo las cotas de las curvas de nivel, no sabría si el terreno sube o baja, pero en este caso ya me ayuda bastante. Sé que este talud, donde está el mouse, baja. Y obviamente porque este es más alto, la carretera está bajando, por toda la plataforma el agua va a bajar, ¿no? Se entiende, creo. Al río, igual esta de acá. Este es un terraplén que se ha levantado para hacer el estribo del puente. Y el agua obviamente discurre para este lado. Se nota muy bien. Vamos a desactivar la capa de las flechitas. Vamos a seguir viendo el terreno como tal. Si se nota que está plano, por ahí uno que otro detalle, que ya lo vamos a trabajar con más calma. Recuerden que estos son en total 14 kilómetros y ese va a ser el trabajo final, pero para cuestiones didácticas vamos a hacerlo solamente en este tramo, que tiene pendientes de bajada, pendientes de subida, ascendentes, descendentes, contrapendientes. Como para ejemplo está muy bien. Bueno, entonces otra cosa que faltaba, una vez ya determinado esto, por comodidad yo lo apago. Vamos a apagar la capa de los puntos, asumiendo que ya está todo bien, ya lo hemos chequeado. Entonces nos tocaría hacer el etiquetado de las curvas, poner las cotas, ¿no? Entonces seleccionamos siempre y adicionamos. Adicionar etiquetas, curvas múltiple. Puedes adicionar también una sola curva a la que tú quieras o de manera múltiple también. Entonces vamos a adicionar en forma múltiple, como lo muestra ahí. Entonces te va a dar la facilidad de que tú puedas marcar un trazo por donde quieres que vayan las curvas de nivel. Puedes poner criterio, no hay una regla, será ya tu decisión, tu criterio. Acá te aparece que están etiquetando las curvas mayores y las menores. Obviamente eso no se presenta en el plano. Seleccionamos la cota, la etiqueta que se pone, clic derecho, editar las propiedades del etiquetado en las cotas. Control Label Line Properties. Seleccionamos. Si quieren ampliar, acásito pueden ampliar más para poder ver el mensaje completo, reducirlo, lo que ustedes deseen. La línea, ahorita no aparece, está desactivada y tiene que ser así, porque cuando tú le activas aparece una línea sobre el plano y no puede ser, tiene que estar siempre en false, desactivado. Las curvas mayores están activas, muy bien, las curvas menores también están activas, esas debemos desactivarlas en false. Ahora, las curvas mayores tienen 3 decimales, las mayores no deberían tener 3 decimales, ¿podemos cambiarlas? Sí. Seleccionamos donde dice acá debajo de la activación, curva maestra, seleccionamos, editar. Aparece curva maestra, sí, editar. Toda edición de cualquier capa y en lo futuro que vayamos a trabajar siempre se hace en la pestaña layout, ¿ya? Entonces el tamaño 2.54 es muy grande, con 1.2 creo está muy bien.
Ahora, contenido. Seleccionas el contenido, hay 3 puntitos. Seleccionas eso, abrimos una opción, una ventana de opciones. Para que tú hagas cualquier tipo de modificación a lo que ya está hecho, primero tienes que seleccionar. Y al hacer eso estamos indicando al programa que a este comando que está de manera interna en el Civil le vamos a modificar, por eso le estamos seleccionando. Si tú haces una modificación sin seleccionar, no se modifica nada porque el contenido de atrás mantiene igual, ¿no? Entonces tendríamos que siempre seleccionar el contenido que ya tiene cargado. Seleccionamos esos 3 decimales, no es necesario, le podemos cambiar acá en precisión el número entero. Una vez que cambiamos, le asignamos con la flecha que está acá las propiedades, el cambio. Queremos cambiarle a otro color del texto, no sé, ponerle un azul por decir, por poner un ejemplo. Regresamos, igual, asignamos. Le podemos poner un sufijo a las cotas, como metro, o metro sobre el nivel del mar si quieres. Solamente para poner un ejemplo, ¿ya? Y acá se ha modificado. Tú te puedes fijar aquí cómo va a quedar ahora. No se nota el azul, ¿no? Vamos a cambiar siempre el colorcito. Vamos a poner un blanco y negro. Bueno, ahí está. Incluso podemos cambiar el tipo de letra. Arial, vamos a poner un Arial. Ahora sí. Ya está. Y se cambió solamente un número. Pero acá no le hemos puesto el metro sobre el nivel del mar. Ya está. Ahora sí aparece la cuota y la descripción. No es necesario ponerle, no, podemos dejarlo solamente con metros. Eso ya depende mucho de cómo quieran presentarlo. Aplicamos esos cambios, aceptamos, ok, y ya está. Se darán cuenta que aquí en la curva de nivel, en el terreno, si apretamos escape, mira, no hay la línea, no hay las curvas menores, solo están las cotas mayores con el sufijo que tenemos, M. Ingeniero, esas etiquetas están con máscara. Claro, es una edición que se le pone. De manera, como le digo, por defecto, el software ya tiene todo esto precargado, que tú lo puedes editar. Entonces lo que estamos haciendo ahora es eso, editar. Coger esta misma opción, entrar a su configuración como lo hemos hecho, y desde el sistema interno del programa, han visto lo que hemos hecho, no es tan difícil, entramos a modificar a lo que nosotros querramos presentar en el trabajo, ¿no? Entonces cambiamos el tamaño de letra, podemos girar la ubicación de la cuota izquierda, derecha, arriba, abajo, podemos moverlo, acá hay más opciones. Eso ya es más el tema de programación, que ahora no vamos a tocar programación del software, porque como les dije al inicio, el curso es más conceptual y utilizamos la herramienta utilicemos una u otra herramienta. Entonces lo que acá vamos a explicar más es el tema conceptual de cómo hacerlo apoyándonos en este software, porque sí he visto muchos software que te enseñan, que también es bueno que sepan, ¿no? Utilizar bien el programa, entrar a muchos detalles internos. Como les decía ayer, el Civil 3D no solamente te diseña carreteras, sino canales, te diseña parcelaciones, y cada concepto tiene sus propias herramientas, su propia configuración. Ahora estamos tocando solamente carreteras y vamos a hacerlo de manera muy general, el tema de la configuración interna. Les he explicado cómo se puede cambiar, y acá abajo hay más opciones. Tú puedes ponerle incluso un borde. Ahorita no tiene un borde falso, le podemos activar que sí, un borde rectangular, y acá aparece, ¿no? Si ustedes se fijan, está ahí, un borde rectangular. Puedes ponerle un circular con esquinas redondeadas, o circular a la perfección. Eso ya depende de cómo quieras dejar el plano, cómo quieras trabajarlo. Pero yo no le voy a poner, lo vamos a poner en falso, que vaya como estaba de antes, solamente con el prefijo. Listo, entonces aplicamos, ok. Mira, ha quedado siempre con el, no, ahí está, no está. Bueno, entonces ya tenemos esto, el terreno listo. No hemos georreferenciado. Clic derecho en la ficha settings,
clic derecho en el nombre del... A ver, perdón un ratito, están ingresando todavía, me parece. Uf. Bueno, listo. Sí, se está grabando la clase. Yo no estoy ahorita con el WhatsApp. Tengo una persona que está contestando todo. Yo me estoy abocando a lo que es el curso. Así que pueden enviar, igual le están respondiendo. No hay ningún problema. Bueno, seguimos. Tenemos el acotamiento de las curvas de nivel, el trabajo que ya se ha hecho. ¿Qué nos faltaría? Si quisiéramos presentar el plano topográfico como tal, para cualquier tipo de proyecto, no va a ser una carretera, sino acá van a ser, qué sé yo, un relleno sanitario. Es lo que hay ahorita. Entonces el proyectista verá por dónde pasa la carretera, dónde pondrá sus casetas, dónde pondrá sus botaderos, etcétera. Entonces, como si fuera un proyecto topográfico cualquiera, así quedaría. Entonces tocaría la presentación del plano en el layout, ¿no? Vamos a hacer una pequeña configuración de hoja layout también para que se pueda presentar a nivel de plano topográfico antes. Entonces, en la ficha setting, clic derecho en el nombre del dibujo. Esa es otra cosa que me estoy pasando. Vamos a guardar siempre el dibujo. Save as, vamos a poner un nombre. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Le vamos a poner práctica sesión 2. Enter. Ya está guardado. Entonces, acá, clic derecho en el dibujo. Vamos a editar el dibujo como tal. Esta ubicación está trabajando, como les dije, este proyecto en la zona UTM WGS84, zona 18, latitud sur. De manera automática se carga. En escala, bueno, 250 está ahorita, no hay ningún problema. Normalmente se trabaja en 1 en 1000, no hay problema. Hace rato un compañero me preguntaba por qué me salen en pulgadas, porque acá puedes trabajar en pies o en metros. Nosotros trabajamos en el sistema métrico siempre, MKS, ¿no? Unidades angulares, grados, 1 en 1000, lo básico, lo necesario. Aplicamos y ya está referenciado, georreferenciado esto. Esto nos va a ayudar mucho para que más adelante podamos obtener las coordenadas. Antes se obtenían coordenadas con algunos libs, algunas herramientas extras que podíamos. Ahora ya estas versiones vienen precargadas todas. Entonces nos toca ir ya a la presentación. Entramos a la pestaña del layout 1, entramos y nos abre de frente una configuración. Entonces le damos a modificar, o si no le sale esto, le dan acá clic derecho, donde dice layout 1, clic derecho, Page Setup Manager. Vamos a manejar la configuración de la página del layout. Entonces, Modify. La impresora de frente, vamos a imprimirlo de frente a un PDF, ¿no? Para no complicarnos. ¿Qué tipo de hoja? Esto entre un A2, A1, A4, depende mucho de la escala que puedas presentarlo, el tamaño, a criterio del proyectista. Vamos a dejarlo en un A2, por decir, un A2 horizontal, A2 vertical. Esto tira más para un horizontal. A2, 594 por 420 milímetros la hoja. Listo, tenemos la impresora PDF, tamaño de hoja, ok. Todo está en milímetros. Entonces este tamaño blanco de hoja que ven es virtualmente el tamaño de un papel A2. Yo le puedo hacer una presentación muy rápida. Puedo manejar acá un borde para que cuando se imprima tenga un borde definido con un cuadrángulo cualquiera, no hay mayor tema ahí. Le puedo generar un offset de 2, de 3 milímetros para darle cierta presentación. Puedo armar un rótulo de repente de 120 por 60 milímetros y trabajarlo aquí en la parte inferior, que es donde se va a tener que doblar el plano para presentarlo, ¿no? Puede ser así, o de repente algunos trabajan de manera horizontal toda la información de rótulo. También puede ser, depende de cada uno, cómo es el estilo de trabajo que tiene. Bueno, en este caso yo voy a ubicar de repente mi proyecto por acá. Voy a tratar de encuadrar para ocupar la mayor cantidad de hoja posible, asumiendo que solo tenga que presentar esto, nada más. ¿En qué escala está? Pueden ustedes seleccionar la ventana del viewport. ¿Qué pasa si quieren otra ventana más acerca del viewport? Podemos agregar
donde dice outputs. No. A ver, ahorita. Acá está, layout. Podemos agregar un nuevo viewport, una ventana visible. Acá podemos poner de repente el detalle solamente del puente, y acá de repente el detalle de todo el trabajo, qué sé yo, ¿no? Se trabaja a dos ventanas, un detalle, una escala mayor, una escala menor. Para este ejemplo solo vamos a usar una ventana. Entonces vamos a ubicar en toda la hoja nuestro terreno. Seleccionamos esto y podemos escalarlo de dos formas. Seleccionamos el viewport y acá abajo hay las opciones, uno en 1000, en 500, en lo que fuera, está precargado ya. Yo lo trabajo de esta forma, que también es válido. Entro, doble clic al viewport, le doy Z enter de zoom y me pide, tengo que especificar las esquinas o poner un factor de escala con una terminal XP. No me acuerdo el nombre exacto de la terminal XP, pero llama al escalamiento del plano, del dibujo. Entonces, como estamos en una hoja milimétrica, 1000 sobre, es como decir, ¿uno en qué? 1 en 1000 vamos a poner para ver cómo estamos. 1 en 1000 XP. Enter. Se dan cuenta que es muy grande, sale del plano. Entonces, de nuevo, Z Enter, 1000 sobre 2000. Ya, así, de frente. A la mitad, muy pequeño, de repente un poco más grandecito, 1000 sobre 1500 XP. No se sale, queda, ocupa toda la hoja, está muy bien. Vamos a dejarlo así. ¿Qué nos toca ahora? Coordenadas, ¿no? Seleccionas el viewport y ya está acá cargado. Como ya hemos georreferenciado nuestro terreno, se nos va a hacer más fácil llamar o invocar a las coordenadas. Acá está, sistema de referencia. Y en esta ventanita el Civil 3D nos pregunta, nos comunica y espera que nosotros le demos las respuestas, las órdenes. El Civil 3D es un software que solo no hace, entonces nosotros tenemos que ordenarle. Acá puedes trabajar con un sistema de latitudes, longitud, coordenadas geográficas o coordenadas. Nosotros trabajamos con UTM, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí, coordenadas UTM, sistema de coordenadas. Como lo hemos escalado nosotros a 1 en 1500, esto ya está reconocido a 1500. Ahora la precisión de la grilla te recomienda a 200 metros. Vamos a darle a aceptar a ver cómo se ve. Puede ser que sí, de repente le quieres cambiar a 100. Seleccionas, vuelves a darle clic y le cambias 100, enter. Muy tupido, ¿no? Pero está bien, puede ser así también. Entonces lo podemos dejar en 200, depende cómo esté. Ahí digamos. ¿Qué falta acá? Su norte. El norte, hay a elegir distintos tipos, modelos, formas ya precargadas. Puedes agregar uno a tu gusto, sí, es una configuración más a fondo, más a detalle del Civil 3D. Con los que yo tengo a mí me basta y me sobra. Vamos a ponerle por decir, no sé, por dar un ejemplo. Si te pide seleccionar el viewport, acá está el viewport, seleccionamos. Dale un punto donde quieres instalarlo, acá le das. Es uno chiquitito, mira, ahí está, yo lo selecciono y lo veo, sé que está ahí, no se ve, pero ahí está. Entonces yo le voy a incrementar la escala, de repente un 500 veces su tamaño, sale, y aún así sigue siendo pequeño. A este tamaño le voy a dar 3 veces su tamaño. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Puede estar con eso? Sí, está muy bien, costadito para que no interrumpa. De repente acá tienes algún tipo de población, puedes agregar datos técnicos, lo que fuera, la información que necesites agregar. Acá abajo obviamente tu rótulo, ¿no? La información de la empresa, del lugar, el proyecto, etcétera, 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 cosas de detalles para los proyectistas, para los que presenten. Obviamente eso ya cada uno sabe qué colocar ahí. Entonces toca imprimir, le damos control P, damos un preview antes siempre para ver cómo quedaría, y así está,
nuestro planito topográfico listo para imprimirse en A2. Aparecen las cotas, aparecen las curvas maestras, menores, el terreno bien dibujadito, le damos a imprimir y como es PDF vamos a imprimirlo en donde estamos trabajando. Acá tengo una carpeta yo, materiales, práctica sesión 2, guardar. Y ya lo tengo impreso y aquí salió el plano en PDF. Eso lo puedes llevar a plotear en cualquier tipo de impresor. Listo, eso sería la primera parte de lo que es manejo de superficies topográficas antes de diseño geométrico. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta para escucharlos? No, sí, todo está bien. Nada más para saber si esta clase se va a enviar. Sí, porque sí. me perdí, la verdad no seguí los pasos porque me perdí. Pero esta clase en particular se graba y la envía, ¿no? Sí, ya mandamos una en la mañana, un resumen. A ver, Eric Javier dice, tenemos un punto de la estación en el centro de la vía, ¿ese punto lo podemos eliminar? Sí, correcto, hemos eliminado. A ver, todo bien, miren, ¿qué clase sí está grabada? Sí. A ver, sí, está grabada. Ya. En todo caso, vamos a compartir una vez más para dejar claro ese tema ya, de eliminar puntos. A ver. Una consulta. Dígame. He montado la imagen satelital sobre esta superficie que hemos generado, Oh, pero veo que pareciera que está desfasado. No sé, a ver si lo puede revisar usted. ya. Sí, yo he intentado, lo que les decía, he tenido, no sé, algún tipo de cruce porque me he instalado algún programa para grabar, un programa para hacer algunas cosas. Eso creo que ha generado algún conflicto. Y no puedo ver la geolocalización desde mi laptop. ¿Estos puntos pertenecen a un proyecto que ya se ejecutó? Sí. Claro. Primero vamos a ir a determinar la eliminación de un punto que nos preguntaba el amigo Javier. Ecuador, ¿no es cierto? A ver, Eric Javier, Ecuador, sí, claro, nuestro amigo ecuatoriano nos está acompañando. Igual tenemos amigos de México, de Colombia, de Chile. Hay un compañero que está también desde Canadá, si no me equivoco. Miguel me parece que eres Camilo o Miguel. Si me pueden escuchar, por favor. Pero bueno, ya. Vamos. ¿Cómo eliminamos un punto que no nos pueda servir? Acá no están activados, ¿no? Vamos a la ficha prospecto. Buscamos grupo de puntos. Clic derecho, propiedades. Abrimos todos los puntos acá. Aparecen toda la lista de puntos puestos. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Ya, listo. Clic derecho acá, propiedades. Habilitamos el benchmark y acá el etiquetado de puntos y todo. Ok. Acá, por ejemplo, hay un punto que no nos importa si lo eliminamos o no. No va a tener mucha trascendencia. Seleccionamos este punto, le damos clic derecho, editar point. Ahí, al editar, podemos cambiar incluso la ubicación en coordenadas, este, norte, la elevación, podemos hacerlo más bajo o más alto, dependiendo de nuestra necesidad. Hay puntos que se desfasan sin querer y tenemos que corregirlos. O están de más y tenemos que eliminarlos, ya es nuestra decisión qué acción tomar, ¿no? En este caso lo vamos a eliminar. Al lado izquierdo aparece el número de puntos, le damos clic derecho y delete, eliminar. Se fijan en la pantalla el punto 1081, le doy, me pregunta, ¿estás seguro que quieres eliminar esto? Sí. Y va a desaparecer, desapareció, y de manera automática también la curva de nivel se ha regenerado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una superficie con la orden de que ésta sea redibujada de manera automática, el rebuild automático, ¿no? Si eliminamos otro punto, igual se va a redibujar. Creo que con eso ya responde tu pregunta, Eric. Y vamos a ir a la otra parte que nos decía el compañero acerca de la geolocalización. Como les decía, al instalar el grabador, no sé qué ha pasado,
ha habido un conflicto. Yo tengo registrado mi cuenta dentro de Autodesk. Acá está, acá lo ven, ¿no? Entonces tengo la opción de poder ir y ver este terreno como tal en una imagen satelital, dónde está ubicado, cómo se ve, cuál es su ubicación, si está bien o no. El compañero me dice que está desfasado. No sabría decirte ahorita sí o no, porque no puedo verlo, De repente ustedes pueden ver. Entonces le doy Enter a la opción de geolocalización, me bota una opción, un cuadro de diálogo. Siempre el programa espera que uno le dé la orden, siempre. Entonces le reduzco la vista, lo encuentro, ahí está. Le damos Next. Buscamos la zona UTM WG84 18 Sur, la zona horaria. Estamos en Bogotá, Lima, Quito. Next. Nos pide darle un punto. Enter. Acá tenemos una opción, un cuadro de diálogo igual. Map. Sí, listo. No me está botando esto, por eso no sé qué ha pasado. Debiera ya botarme, o sea, en realidad está conectando, ya está conectando con el internet, pero no me está mostrando la imagen. Mira, si se dan cuenta, ya hay una sombra oscura. Me quiere decir que está conectando el Civil 3D con el internet y me está geolocalizando, pero no me está mostrando a mí. No sé si a ustedes les funciona. Me acaban de decir que sí, parece. Sí, está conectado, pero hay un conflicto. No sabría, ahorita sí no sabría qué hacer acá. Cuestión de ir, buscar a alguien que me lo pueda regenerar, arreglar, no sé. Pero ahorita no, imposible. Entonces acá tengo incluso la opción de capturar un área o capturar toda la pantalla. Por decir, yo necesito capturar solamente este pedacito donde está mi terreno y me bota la imagen satelital de ese pedacito nada más. Yo apago la opción de Vista Map y me queda mi curva de nivel con el cuadro que yo he seleccionado y que está cubriendo solo el terreno. Y lo puedo borrar, lo puedo igual, ¿no? Otra opción que se puede hacer si no estás conectado al internet, si no estás registrado, acá abajo hay una ficha Toolbox, hay otra opción que podemos exportarlo a un KML. Y me parece que yo tengo abierto el KML. Alguien está queriendo ingresar. Listo. Acá tengo el Google Earth. Lo voy a abrir. Voy a regresar. Entonces acá en la ficha Toolbox, dentro de las utilidades, puedo chequear, exportar a KML. Le doy doble clic y ya acá le doy Enter por defecto, porque es toda la información geodésica, los datos que vienen, la ubicación del archivo, y exportamos un archivo KML que es compatible con, y acá te dice listo, 100% exportado. View, a ver, muéstrame, y debiera salir. ¿Dónde se fue? Acá está. Sí, pero el conflicto sigue. Acá está todas las propiedades del terreno. Así debería quedar. En realidad este es, si se fijan, la curva que hemos dibujado en el Civil 3D está volando esto. Les voy a explicar un poco. El terreno que estamos analizando es este. Viene por acá una casita, terreno. Esta parte se ha corregido, recto es ahora. Acá está el otro acceso. La línea del gas de Camisea viene por acá, no sé si se dan cuenta. Viene por la imagen, cruza el río, viene por acá y sube. La carretera esta viene por el costado. Acá era el campamento. Aquí había un puente peatonal y al costado se ha construido el puente carrozable. Esta casita ya no existe. La carretera viene por acá, voltea, acá arriba regresa y en la curva hay una casita, no sé si se acuerdan, acá, esta parte, acá está la casita, por ponerlo ahí, ¿no? Ahí está la casita, es esta.
el puente, acá hay un puente peatonal, que ahora existe un puente carrozable, está acá. Y la línea del gas de Camisea viene por acá. Entonces hubiera sido lindo verlo en el satelital del mismo Tocat. Pero bueno, no se ve. Entonces vamos a... Alguien ha podido hacer esa... Mira, sí activa, pero no me muestra, no sé qué pasa. ¿Alguien más ha podido hacer esta visualización satelital? ¿Alguien más tal vez? No. Eric, ingeniero, buenas noches. Una consulta en la hora de triangulación. ¿Por qué no puede estar unida el punto del talud al eje? Ya. ¿Por qué no puede estar unido el talud al eje? Porque la interpolación, ¿qué hace? Dibuja los cambios de pendientes. Y si tú interpolas un punto... A ver, voy a... Ya. Lo vamos a hacer acá en el point. Ya lo habíamos explicado esto creo ayer, pero rápido lo vamos a volver a explicar. Un terreno muy ideal. Cada punto de unión que tiene esta pequeña sección típica que estoy dibujando, imagínate si es que el topógrafo se ha parado acá con su prisma y luego se ha parado acá, ha obviado estos puntos, 1, 2 puntos. El software lo que va a hacer es, se ha parado acá también y acá también. El software lo que va a hacer es interpolar cada punto en triangulación 1, 2 y 3, y va a hacer que esto se represente como si fuera terreno sólido. Entonces va a necesitar cortar, y en la realidad no es así. La triangulación del talud debería ir al borde de la cuneta o al borde de la calzada, dependiendo cuál ha sido los puntos que han tomado, porque si se interpola con el eje, entonces este borde no existiría. Entonces, todo sería un terreno, necesariamente tendríamos que cortar. Como les digo, no es así. Espero que con eso haya respondido tu pregunta. Bueno, quería saber si alguien más ha podido, por favor, ver el tema del mapa satelital. Listo. Practíquenlo, háganlo de manera con KML o si no con satelital y les va a salir. Tienen que exportarle siempre. Mucho ojo con las coordenadas. Listo, entonces vayamos al tema de lo que es el diseño ya geométrico. Vamos a abrir un poco la norma. Les he enviado un libro. Es un manual que hicimos el 2015. Ahora lo estamos actualizando y cuando ya lo tengamos culminado al 100% también se los vamos a enviar. Pero vamos a solamente actualizar datos. Ya vamos a trabajar con ese igual. Acá está. Ya lo teníamos abierto. ¿Están viendo, no es cierto, el libro? ¿Se ve? Esta vez se hizo el 2015. Se hizo el 2000 con el DG 2014, que a la fecha han ajustado valores. No ha habido mayor variación significativa, por lo menos. Entonces hemos hablado un poco de lo que es ayer les hablaba, ¿no? ¿Qué cosa era una carretera? Una infraestructura de transporte especialmente acondicionada dentro de una faja de terreno denominada derecho de vía. Ese derecho de vía normalmente ya no se utiliza o no se respeta comúnmente, porque la gente no respeta ese derecho de vía, esa franja que se proyecta para que la carretera que se construye hoy, de acá a unos 10, 15, 20 años, si es que es necesario, se tenga que ampliar, mejorar, qué sé yo, pero la gente normalmente no espera eso. Se apega a la carretera, hace su casa al borde, no solamente al borde de la carretera, sino al borde de los ríos, las fajas marginales, debajo de las redes eléctricas. Todo un tema. Ayer vimos un poco los parámetros básicos para el diseño, ¿no? El análisis económico. ¿Cuál es el análisis que se debe hacer? El análisis costo-beneficio. ¿Qué tanto me va a costar ejecutar una carretera versus la rentabilidad que va a tener? Una empresa privada
invierte dinero, construye un producto, vende un servicio, lo que fuera, pensando en recuperar económicamente su inversión. El Estado, la forma de recuperar para el Estado es el bien social. Se debe al ciudadano, a la persona. Si yo gasto, por decir, una carretera que me va a costar 20 millones para entrar de un punto A un punto B donde solo hay 5 familias, ¿creen que será rentable hacer una carretera de 20 millones? ¿Alguien que me responda? ¿O será de repente una carretera que me lleve, o una carretera que me lleve a una zona que hay más de 800, 1200 familias? ¿Cuál creen ustedes que sería más rentable hacer? Obviamente a un lugar donde haya mayor densidad poblacional, donde el beneficio sea mayor, pero el análisis también va por este lado. ¿Qué pasa si son solamente 5 familias? Pero esas 5 familias tienen ganaderías, o producen el mejor café en la selva, o en la costa tienen sus viñedos, no sé, justifica de repente, porque ese es el mayor exportador de X producto. Entonces en ese caso sí, hay un análisis que se hace, qué tanto voy a gastar en hacer un proyecto y si eso me va a rentar hacia las personas, sobre todo hacia las personas, y si es que es una producción, qué sé yo. Se hace un análisis económico, valores. Habrán escuchado del TIR, el VAN, valor neto actual. Se hace una proyección a la fecha de hoy, en cuánto tiempo se va a ejecutar, y se obtienen los valores a la fecha de hoy, y si resulta rentable o no hacer eso, una tasa de retorno, el famoso TIR, tasa interna de retorno. Entonces son factores económicos que se analizan antes de, por eso es que se generan antes, incluso había dentro de lo que es el SNIP, el estudio de prefactibilidad. Primero era perfil, prefactibilidad, factibilidad y el diseño del expediente técnico. O sea, era una serie de pasos que se tenía que hacer. Si hoy día en el perfil mi proyecto me salía 10 millones, en el siguiente me saldrá 11, en el siguiente otra vez 10 o 10.5, ajustando cada vez más. Era un proceso muy engorroso. Ahora con el Invierte P solo son 2 pasos, el perfil y el expediente técnico. Acelera un poco, sí, pero la burocracia siempre demora, la burocracia siempre retiene el proceso. Bueno, el estudio de la demanda vehicular que ayer hemos visto, el índice medio diario anual. Como les decía, la proyección que se hace ahora es semanal, quincenal. Nadie se detiene a estar un año contando la cantidad de vehículos que pasan, que vienen, ¿no? Entonces eso, como les decía, estaba en un debate si iban a cambiar o no, pero eso al final es nomenclatura. Si tú entiendes a qué se refiere, así le pongan ya no al año, sino cada década, cada semana, no sé, ¿no? Por dar un nombre, cualquier cosa, un ejemplo, tú sabes a qué se refiere, entonces no habría ningún problema. ¿Qué más? La velocidad, el tipo de orografía. ¿Por qué es importante el tipo de orografía? El terreno. En Perú clasificamos el terreno en 4 tipos. Creo que por acá está. Vamos a seguir el orden del libro, ya, para no perdernos. Se hace, en el IMDA se hace una proyección para el cálculo de manera anual, un tránsito proyectado, y este IMDA nos va a servir a futuro para hacer el cálculo de los ejes equivalentes para el diseño del pavimento. Siempre la proyección del periodo en años, una tasa de incremento. Es una fórmula muy simple, muy básica, pero muy utilizada. Clasificación de las carreteras por su demanda. Las carreteras en el Perú se clasifican en función a la demanda. Autopistas de primera clase, aquellas que tienen un IMDA mayor a 6.000 vehículos por día. Autopistas, ¿no? La Panamericana, Sur, todo eso es la Norte y eso. Autopistas de segunda clase, que tienen un IMDA entre 6.000 y 4.001 vehículos por día. Carreteras de primera clase, entre 4.000 y 2.001 vehículos por día. Carreteras de segunda clase, entre 2.000 y 400 vehículos por día. Y las carreteras de tercera clase son menores a 400 vehículos. Hay las famosas trochas carrozables, las vecinales, ¿no? Como la que estamos viendo. La que estamos viendo ahora es una trocha vecinal. Una trocha carrozable que no tiene tiene un IMDA menor a 200 vehículos por día. Entonces, podemos clasificar. Si es que analizamos este dato, nuestra carreterita estaría clasificada como una trocha carrozable, porque el IMDA, 200 vehículos al día no pasan. Pasarán que 30 y eso. Por ahí un poco más, poco menos.
menos tal vez. Bueno, otra forma de clasificar las carreteras es por el tipo de orografía. Las carreteras en el Perú tenemos 4 clasificaciones básicas. Terreno tipo 1, plano. Pendiente transversal menor o igual al 10%. Casi siempre la costa. Acá tengo el Pine. A ver acá. Si este es un eje horizontal, el terreno que nos habla es una pendiente menor o igual a 10. Llano, transversal. Acá estaría el eje. Ahí estaría el eje, ¿no? La pendiente transversal del terreno como tal, no la carretera, sino el terreno, menor a 10%. Entonces, el tipo 2, terreno ondulado, entre 10 y 50. Ya la variación de la pendiente es un poquito más o menos. Tipo 3, accidentado, entre 50 y 100. Yo les pregunto, ¿qué significa 100%? ¿Alguien que me pueda responder? ¿Han manejado alguna vez ese clímetro? ¿Saben cómo leo yo? Si mi carretera va entre 5 y 10%, si yo tengo una pendiente de 100%, ¿qué significa? ¿Alguien, por favor? ¿Alguien por ahí se durmieron? ¿O mi micro está apagado? No, está activo. ¿Qué significa 100%? La longitud recorrida es en X, a ver, perdón, la longitud recorrida en X es igual a la elevación recorrida. Ya. 90 grados. 100%, 45 grados. Fin del terreno, claro. Miren, eso es algo que siempre confunden mucho. Alguien una vez, 100%, ingeniero, eso es, no hay pendiente, es una pared. La pared de una casa, 100%. No. Ahí nos dice un compañero, 100%, 45 grados, claro. Porque, a ver, el concepto matemático, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa porcentaje? ¿Qué significa pendiente? ¿Perdón? Bueno, la pendiente, ¿qué significa? ¿Qué significa si yo digo, por decir, 7%? Conceptualmente es así. 7%. Yo me tengo que elevar 7 metros verticales por cada 100 horizontales. Entonces, si yo agarro este gráfico, voy a creer que es así. Entonces, yo tengo acá 7 metros y acá 100. 7%. Y si ahora yo digo 100%, tengo que elevarme 100 metros verticales en 100 metros horizontales. Claro, correcto, pero ¿cómo se ve eso? Se ve así. Entonces es una relación perfecta, un triángulo perfecto, ¿no? 100 sobre 100. Ponle acá. O el clásico de la universidad, A, ¿no? 100%. Y este ángulo interno, ¿cuánto vendría a ser? 45 grados. Entonces, eso es 100%. Es una pendiente fuerte, pero no es una pared, es una pendiente alta. O sea, si yo les digo 120%, va a levantar más. Entonces hay una cierta relación entre el grado y la pendiente. Si 100% es 45 grados, más o menos hay una relación de medio grado por 45 por un grado, ¿no es cierto? O, perdón, por 1% medio grado aproximadamente, para que hagan una relación. Pero entonces 100% no es una línea perpendicular o vertical. Seguimos con el libro que está acá. Entonces, terreno accidentado entre 50 y 100%. Y el terreno escarpado, 4, superior, mira, tiene pendiente transversal al eje de la vía superior al 100%. Es mucho más levantado. Entonces, tipo 1, ¿dónde? La costa. Tipo 2, entre costa entrando a sierra o de repente selva baja. Tipo 3, accidentado,
sierra, selva alta, ceja de selva. Tipo 4, zona rocosa, casi siempre los abras, la montaña más alta, ¿no? Y ustedes saben, por experiencia, si ven un cerro, un terreno que está con pendientes fuertes, bien parado, como se dice, de hecho, casi siempre es roca. Puede ser roca fija o roca suelta, pero es roca. El terreno por sí no se sostiene, siempre tiende a caer por gravedad. Si es un terreno ondulado, más tendido, entonces no hay mucha roca, es terreno suelto, material sedimentario, qué sé yo. Es una forma también que te da de repente la experiencia para ver. Al ojo nomás dice, sí, allá es roca, porque es bien escarpado, entonces, ¿no? Es una forma de identificar. Tiene razón, 45, claro, la tangente del ángulo, sí. Bueno, seguimos. ¿Qué más? La velocidad del diseño en relación al costo de la carretera. A ver, si yo tengo una velocidad de diseño, más adelante hay una tabla que nos indica para el tipo de terreno que tenemos, nos dan unos parámetros de velocidad de diseño. No puedes tener una velocidad mayor a cierto tipo. La selección de la velocidad de diseño para la vía será el resultado de un análisis técnico económico. Ojo, técnico económico, teniendo en cuenta la orografía del territorio, elementos geométricos que garantizan la seguridad, comodidad y el costo de su ejecución. Si yo tengo un terreno tipo 3 o tipo 4, por decirlo así, zona rocosa, y mi velocidad de diseño de repente es 60 km por hora, al tener yo 60 km por hora, los radios que me piden, los parámetros que me exige la norma son bastante amplios. Radios mínimos de 40, de 60, tangentes de, no sé, de 200, de 300. Y en una zona rocosa, zona escarpada, no tienes, pues, como en la costa, te pide velocidad de 60 metros por hora, 60 kilómetros por hora, te pide, no sé, 500 metros de tangente continua. En la costa sí lo puedes conseguir porque es llano. En la sierra verás un corte de 500 metros tangente o 200 metros nada más de tangente. ¿Se puede hacer? Claro, se puede hacer, pero el costo que significa eso, volar roca, mover tierra, hacer de repente cortes cerrados, no solamente a laderas, sino cortes cerrados, es un costo muy grande. Por eso dice bien claro acá, la velocidad del diseño en relación al costo de la carretera será el resultado de un análisis técnico que dé comodidad al conductor, que dé las facilidades, pero también económico. Eso vamos a analizar un poco al final ya, cuando hagamos el tema del diagrama de masas. ¿Ya? ¿Qué más? En terrenos planos el trazado se puede aceptar velocidades altas a bajo costo, ¿ves lo que les decía? La sección transversal de un diseño en función al tipo de orografía, igual, el mismo criterio. Se tiene que, para diseñar la sección transversal se tendrá en cuenta la categoría, anchos de calzada, multicarriles, el mismo concepto de arriba, ¿no? El impacto ambiental, siempre hay que tener en cuenta la suspensión de los sólidos en el aire, por la construcción, por el movimiento de las máquinas, el ruido, etcétera. Todo eso hay que tener siempre en cuenta. Todo este análisis, lo que les decía al inicio, todo ese análisis se realiza en la etapa de la concepción para poder ingresar al programa y hablar el mismo idioma. Todos debemos tenerlo claro. ¿Qué otra cosa más? Acá, antes trabajábamos con las plantillas Gore, mira, hay una opción dentro del Civil 3D que te permite, si yo tengo mi plantilla A y alguien me pasa una plantilla B que tiene más cosas a las mías o de repente tiene una mejor presentación, yo la puedo agarrar solamente ese estilo, esa etiqueta y la puedo transferir. ¿Cómo? Es muy simple, acá les explico. Yo agarro, por decir, en la ficha de configuración, puedo yo, donde dice activar los views de todos los drawings. Siempre acá es el master view donde me salen cuántos archivos tengo. Solo tengo uno ahorita. Solo tengo uno. Acá en el libro les explico bien claro cómo podemos transferir. Mira, acá les estoy hablando un poco de lo que es la organización de los puntos que hemos visto. Eso ya hemos definido. La configuración, la ubicación de la zona UTM, los datos. Se trabaja en el master view cómo asignamos las plantillas, cómo se trabaja la etiqueta de los puntos, cómo se hace el diseño. Acá vamos a entrar a lo que es el control de las curvas verticales, horizontales, tangentes. Vamos a pasar esta parte que es programación cuando nos toque hacerlo.
Diseño geométrico en planta. Para diseñar una carretera, al inicio del diseño del trabajo de campo tenemos dos métodos, el método directo y el método indirecto. ¿Cuál es el método directo? Cuando tú vas a campo, haces tu propio trabajo, tú mismo haces el levantamiento, tú vas, chequeas tus PIs, tú ves, te vas en campo, ves allá el cerro, tengo que llegar por acá. El trabajo de campo en general, el método directo. Y el método indirecto, como vamos a hacer ahora, que puede ser por un levantamiento previo, un levantamiento fotogramétrico, un trabajo de gabinete puramente, como se hace para los perfiles, utilizando Global Mapper, utilizando Google Earth, ArcGIS, utilizar las herramientas que te permitan trabajar este método. Obviamente para un nivel de precisión bastante bajo, pues, ¿no? Como para una idea, un prediseño, se puede trabajar. Entonces ahora vamos a hacer bajo ese mismo concepto. Así como ustedes nadie conoce el sitio, les he dado las curvas de nivel, pues van a trabajar de manera indirecta ahí. Para el método directo hay que cuadrar las brigadas de topografía, brigadas de seccionamiento, estudio de mecánica de suelos, topografía de campo, tal cual. Los topógrafos que están acá me entienden, creo que más a detalle, porque el trabajo de campo es muy bonito también, muy bonito. Si fuera el estudio de una vía existente, claro. Método indirecto. A ver, avancemos. Prospectos, setting, puntos, trabajamos, esto ya lo hemos visto. La topografía, acá ya estamos creando recién el tema topográfico. Vamos a entrar de frente a lo que es el trabajo en la línea de gradiente. ¿Qué es la línea de gradiente? Acá les hablo de las flechas, del escurrimiento, ¿no? ¿Qué es la línea de gradiente? La línea de gradiente es aquella que nos va a permitir llevar nuestro futuro eje a una pendiente constante a través del cálculo de las equidistancias de cada curva de nivel. Entonces, este era un proyecto anterior. Vamos a entrar acá. ¿Qué dice? La línea de gradiente es una línea imaginaria que lleva una pendiente constante a nivel del suelo en todo el alineamiento basado en la equidistancia de las curvas de nivel. Así, por ejemplo, la formulita es línea de gradiente es igual a la equidistancia entre las curvas de nivel respecto a la pendiente. Si, por ejemplo, tenemos equidistancia de curvas de nivel a 1 metro y nuestra pendiente de trabajo es a 7%, hacemos una relación simple y nos bota que cada 14.28 metros horizontales tenemos que levantarnos 1 metro vertical, ¿no? Acá dice, significa que para cada una se separa 1 metro. Ahora, ¿qué pasaría si fueran 2 metros de distancia? Igual se hace la relación y ya tenemos. Vamos a trabajar esa línea de gradiente en el AutoCAD. A ver, vamos a partir. Vamos a empezar con 7%. ¿Ya? A ver acá. Yo tengo acá el manual de carreteras. Ese archivo también se los he pasado para que lo puedan revisar. Vamos a trabajar con esto. Lo que yo tengo en el libro ya es un extracto, un resumen de lo que necesitamos para trabajarlo. Diseño geométrico, sección transversal. Pendientes máximas, pendientes mínimas. Vamos a entrar a lo que es pendientes. ¿Qué nos dice la norma? Pendiente mínima, pendiente máxima. Acá hay una tabla que nos habla. Entonces vamos a elegir de acuerdo a nuestra carretera. Habíamos visto, nuestra carretera está considerada dentro de un IMDA menor a 400, ¿no? Es una trocha carrozable. Tipo de terreno, allá es un tipo 3. Es un tipo 3. Pendiente máxima que está permitida para el tipo de terreno 3, para una velocidad de diseño de 30 kilómetros, pendiente máxima 10. El mínimo velocidad de 30 kilómetros, según esta tabla. Ahora, ¿qué significa la pendiente máxima? No significa que toda tu carretera tiene que ir con 10. Puedes llevarlo con menos, claro, muy bien. Pero hay tramos críticos, se llama longitud crítica, en lo que tú puedes coger esa máxima. 200 metros, 300 metros, criterio, experiencia.
Tampoco puedes darle mucho tramo a esa pendiente máxima porque el rendimiento de los vehículos con carga disminuye. Hay una fatiga mayor, hay un análisis de desgaste vehicular, de fatiga, que de acuerdo a los estudios dicen que no es bueno mantenerlos. Y eso es lógico, también los que manejan carro saben que cuando son las pendientes muy altas el carro se agota, no responde. Entonces no es bueno darle al máximo. Yo creo que trabajando con 7, con 6 estaríamos muy bien. Vamos a ver acá. Pendientes excepcionales, ¿qué dice? En caso del ascenso continuo y con una pendiente mayor a 5 se proyectará más o menos tramo de descanso, longitud, un tramo de descanso, longitud crítica no menor de 500 metros, una pendiente no mayor de 2, longitud en pendiente. ¿Qué dice acá? Distancia recorrida en pendiente. Velocidad de 30 metros con una pendiente de 7%, 30 hasta 200 nos permiten. ¿No? Lo que les decía. Longitud crítica en una pendiente, una velocidad de 30 kilómetros por hora con una pendiente de 7, 200 hasta 200. Pues, ¿qué será acá? 200, no, 190, 100, 150, 200, 180. Así fuera 100, 180 como máximo. Entonces la idea tampoco no es llegar al límite. Entonces vamos a trabajar con lo que nos dice. Vamos a trabajar con 7% ya para tener claro esa parte. Vamos a acá, por ejemplo, no necesitamos hacer línea gradiente porque es muy tendido es. ¿Y cómo se trabaja el tema de la pendiente? Vamos a generar un Excel. Acá el cálculo ya está hecho, ¿no? Equidistancia a 1 metro con 7%, 14.28. Vamos a trabajar acá con un puntito. Un radio de 714. Estoy trabajando diámetro. A ver. Tenemos nuestra que es 14.28, correcto. Entonces sería, si es con diámetro, por 2, 28.57. Entonces vamos a dibujar una circunferencia de 28.57. Si está correcto. Bueno, ahí está. Entonces vamos a activar esta parte de acá. Están todas seleccionadas muy bien. Vamos a hacer un pequeño circulito. Queriendo hacer esto. Este circulito está justo al centro de este radio grande. Entonces de aquí tenemos un radio de 28. No, está mal, esto es 14 nada más. 14 o 28. Entonces ahí vamos a darle en todo caso.
Ahí debería ser. Estaba bien. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es tener una circunferencia de radio 1428. Entonces, nuestra equidistancia, que nos dice que para pasar de una curva a otra tiene que haber 14.28 metros de equidistancia para llevar una pendiente de 7%. Entonces, vamos a copiar esto en el centro y vamos a llevarlo por todo sitio que nos tenga nos cruce la curva de nivel. Del centro a este borde hay 14.28. Seguimos por acá, nos está llevando más o menos por donde está la carretera existente, ¿no? Entonces no hay necesidad de subir mucho. Porque si, a ver, si yo genero, por decir, un nuevo alineamiento, ¿por dónde me llevaría? Vamos a subir por cada curva de nivel. Empezamos por esta. La que sigue sería esta, acá, pero seguimos yendo ahí, seguimos en el sitio igual. A la siguiente curva y a la siguiente me toca acá. Y esta curva viene cada 14 metros y tengo que levantarme 1 metro de equidistancia. Esta curva viene y me tengo que levantar 1 metro de equidistancia. Entonces eso ya me da una idea de que esta parte no tiene 7, tiene un poco más. Un poco más. Incluso acá ya hay una variación. Se va dibujando la línea, ¿no? ¿Se entiende toda esa parte? Entonces, si yo agarraría un eje cualquiera, uno de los puntos, en teoría esta línea de superficie está viajando a una pendiente de 7%. De esta curva a la siguiente salta con 7%, a la siguiente salta con 7% y a la siguiente y así. Así es como deberíamos llevar. Obviamente este ejemplo no nos va a ayudar mucho en eso. Igual vamos a seguir yendo. Vamos a seguir esta misma ruta y al final vamos a analizarla si tiene o no tiene los 7%, o si de repente tiene un poco más, o si está dentro o no dentro del rango que la norma te exige. Vamos a analizar esta misma curva, ¿ya? Por ejemplo acá, si yo marco acá, reinicio de nuevo la línea gradiente por acá, tendría que tocar este punto y la siguiente curva que intersecta. Obviamente esta línea no tiene 7%. 1, 2, 3, 4, acá está. Y en la quinta. No hay necesidad de que lleve los 7% acá, porque esta es una zona plana. ¿No es cierto? Entonces, si fuera una carretera nueva, terreno nuevo, en ese caso sí sería importante mantener lo que es la línea de gradiente. Pero así es como se lleva la línea de ceros, la línea de gradiente para una carretera. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que me pueda hacer alguna pregunta hasta ahí? Estoy regresando nada más lo que he hecho. Lo estoy dejándolo como estaba al inicio.
¿Alguien, alguna pregunta para seguir? Acá hay una imagen acerca del eclímetro, que ya imagino que lo conocen. La lectura que se hace, la gradación externa e interna, y lo que les decía hace rato, ¿no? ¿Cuántos grados equivale? ¿Qué significa? Vamos a ver la elección de la velocidad del diseño. ¿Cómo elegimos la velocidad del diseño? Ahorita vamos a ver acá. Hola. No te escucho bien, no te escucho bien. ¿Puedes levantar la voz, por favor, o acercarte a tu micro? Ingeniero, buenas noches. Una pregunta, ¿me escucha? Sí, lo escucho, ahora sí, dígame. La equidistancia de las curvas, ¿Ya? hice la fórmula, siempre es de 1 metro. No. O sea, cómo esté planteado tu proyecto. Por ejemplo, si acá yo le cambio, le pongo curvas, y ya no está a 1 metro, sino a 2 metros. Yo decido a cuánto está. Yo decido. Entonces, mi cálculo ya no va a ser 1 sobre 2. 1 sobre 0,07. Será 2 sobre 0,07. Depende mucho de cómo tú lo vayas a trabajar eso. En este caso nosotros tenemos el plano, la equidistancia separada a 1 metro, el intervalo. Cotas menores a 1 metro y obviamente las mayores a 5 metros. ¿No? Entonces, vamos a seguir viendo cómo elegimos la velocidad de diseño. Hace rato habíamos visto ya que era para una carretera de segunda clase o de tercera clase, en este caso de tercera clase, para un terreno accidentado. Nos dan opciones de 30, de 40 hasta de 50 kilómetros podemos hacer, dependiendo, viendo, ¿no? Si fuera un terreno escarpado, solo nos da rango de 30 y 40 kilómetros por hora. Nosotros hemos decidido escoger una velocidad de 30 kilómetros por hora. En la antigua norma, en el DG 2001, también te daban el mismo criterio. Categorías de primera, segunda clase, tercera clase, índice medio diario menor, dual carril, autopistas, el criterio se mantiene. Longitud de tangente. ¿A qué se refiere la longitud de tangente? Es la longitud en tramos rectos a lo largo del alineamiento cuyas distancias deberán ser lo suficientemente extensas para cubrir ciertos requisitos donde se puede efectuar maniobras. Tangente, el tramo recto de la carretera. Pero estas tienen ciertas consideraciones. Se tiene que tener la distancia de visibilidad de parada. ¿Qué es la distancia de visibilidad de parada? La distancia mínima requerida para que se detenga un vehículo que viaja a velocidad de diseño antes de que alcance un objetivo inmóvil que se encuentra en su trayectoria con una altura mínima de 15 centímetros. Tú, cuando estás yendo con tu vehículo a cierta distancia, debes estar en la capacidad, por el diseño que se hace, de ver un objeto de 15 centímetros, una piedra, o quién sabe, hasta un pequeño animalito que siempre por ahí se puede cruzar. Entonces esos parámetros te da la norma, te dan fórmulas, pero también te dan tablas para que tú puedas elegir en función a tu diseño geométrico, pues, ¿no? Y eso, ¿dónde más? En curvas, distancia de visibilidad de parada. Cuando tú estás entrando a la curva, tienen que tener ciertos tramos de la visual para que puedas detectar antes de que puedas colisionar o te puedan colisionar igual a ti. ¿Qué te dicen? Distancia de visibilidad de parada. Para una carretera de 30 kilómetros, como la que hemos escogido, depende mucho de la pendiente, ¿no? Si es una pendiente entre 6 y 9%, si es en subida o en bajada, acá te dan los valores. Acá, 30. ¿Se ve el mouse? Sí. Sí, ya, listo. Pero a velocidad de 30, si es una pendiente plana, normalmente no se recomienda hacer pendiente cero, porque el escurrimiento del agua se hace más dificultoso, no corre y eso daña el agua, lo que les decía la vez pasada. 35 metros de visibilidad de parada de tangente mínima para poder detectar ese obstáculo, pues, ¿no? Incluso te dan ábacos en función al diseño. No se me ve muy bien acá, creo que acá lo tengo.
Todos estos valores nos va a dar la norma siempre. Ya hemos visto clasificación, hemos visto criterios ambientales, estudios, vehículos, tramos, curvas, tramos en tangente. Te habla también acerca de tramos en tangente mínimas para curvas en S. ¿Qué es una curva en S? Cuando sales, a ver, acá de repente está. Esta es una curva S, que entra para la izquierda y vuelve hacia la derecha. Entre esta curva y esta curva debería haber un tramo mínimo. ¿Qué te recomienda la norma? Para 30 kilómetros, 42 metros. Entre el PT de la curva 1 y el PC de la curva 2. Cuando es curva en O, ¿cómo es una curva en O? Cuando las curvas normalmente van hacia la derecha, se les consideran curvas positivas. Cuando van a la izquierda, curvas negativas. Es una nomenclatura que se le da comúnmente. Entonces, si tu curva positiva a la derecha llega y toca una tangente y también otra vez vuelve a la derecha, otra curva te recomienda un mínimo de 80 metros, ¿no? Son los parámetros que te da la norma. ¿Y cómo puedes tú determinar eso? Aquí están los valores. 1.39 de la velocidad de diseño para cualquier tipo de velocidad. Si nuestra carretera tiene 30 kilómetros por hora, por 1.39 la longitud mínima debería ser 41.70, aproximando 42 metros, que es lo que te dice la norma, ¿no? Acá en su abaco, ahí está. Lo mismo para las curvas en O, para las longitudes máximas que te piden. ¿Qué es? Vamos a analizar primero la parte de las curvas. ¿Qué es una curva? ¿Cómo se compone? La tangente de ingreso toca la PC, principio de curva. El punto de inflexión, acá les voy a dibujar, a ver. Tangente, tangente, tangente. Esto de acá es el punto de inflexión. Y donde sale una curva acá, obviamente el software lo va a dibujar mucho mejor. Ya, voy a poner un ejemplo ahí. Esto es una futura curva. Entonces, ¿cuáles son las partes de la curva? Este punto que está tocando, el punto tangente como tal, se llama principio de tangente, este de acá, donde inicia la tangente de la curva. Llega al punto de inflexión o PI, acá tenemos un grado, un delta. Aquí hay un grado, entre esta y esta hay un delta. Eso es muy importante también. No puede haber carreteras menor a 2 grados, a 5 grados. Acá tienes 83 grados, está muy bien. Principio de curva. ¿Me entienden? Principio de curva. Acá empieza la curva, acá termina la curva y empieza la tangente, principio de tangente. Punto de inflexión. Esta es la externa de la curva. Acá vamos a verlo mejor acá. Lo que les decía, principio de curva. Inicia la curva, tiene un recorrido, es un arco, longitud de arco. Principio de tangente, inicia otra vez la tangente. El punto de inflexión o punto de intersección, la distancia externa, que es entre la curva y el punto de inflexión o punto de intersección. M, la ordenada media. Entre la cuerda del principio de curva al principio de tangente hay una cuerda. El centro de la cuerda con el centro de la curva hay una distancia, la ordenada media.
Acá están las fórmulas para poderlas calcular. Longitud de radio de curva. Este es el radio de curva. Este radio obviamente es igual tanto a la tangente, al principio de curva como al principio de tangente, pues, ¿no? El radio de la curva. Longitud de subtangente. ¿Cuál es la subtangente? Esta de acá, fuera del PC y fuera del PT, son tangentes. Subtangente es dentro. PC hacia el PI, PI hacia el PT. Subtangente. PC a PI y PT igual, ¿ves? No les digo. Acá está la fórmula, como hallar el delta sobre el grado. Longitud de cuerda del PC al PT, el ángulo de deflexión. Entonces, en función a la velocidad de diseño, también te recomienda radios mínimos que puedes usar. ¿Para qué los radios mínimos? Para que puedas maniobrar en las curvas, para que comúnmente lo que se dice, para que no sea muy cerrada, para que no entres en 1, 2, 3, 4, recién puedas voltear, para que mantengas una velocidad de diseño, para que puedas entrar a la curva con la misma velocidad y salir de la curva con la misma velocidad, sin necesidad de tener que disminuir la velocidad. La fórmula te dice velocidad al cuadrado por 127, el peralte máximo, peralte transversal obviamente el de la calzada, una fricción, un coeficiente de fricción. Todo esto son datos experimentales que ya han sido analizados, estudiados, procesados, y acá la misma norma te da los valores, te facilita la vida, como se dice. Velocidad de diseño. Sí, una pregunta. Dígame. Perdón por interrumpir. Siga. ¿Peralte a qué se refiere? Peralte, ya. A ver, acá lo vamos a dibujar. En el mismo CAD, creo, en el mismo CAD, más fácil. Tú tienes el eje de la calzada, tienes tus dos carriles. Pero esto, acá lo vamos a analizar mejor. El eje, tu carril, por decir, de 4 metros, igual acá de 4 metros. Cuando tú estás en una tangente, la plataforma, lo único que tiene que llevar es el bombeo. ¿Qué es el bombeo? El bombeo es la pendiente transversal que tiene también el eje. A ver, ahí déjame dibujarlo esto para que te explique mejor. Exagerando eso. Ya. ¿Qué tienes acá? Acá tienes una pendiente del 2, del 3%, dependiendo tu diseño. Que sea el 3%. Por poner un ejemplo. ¿A qué se refiere el peralte? Esto es una sección en tangente. Creo que también está acá en el libro. A ver, de una vez lo vamos a revisar para que se entienda mejor. El peralte es la inclinación transversal que tiene la calzada, sobre todo en la curva. ¿Qué significa? Ustedes han visto las pistas de Fórmula 1, que en las curvas tienen una inclinación pero tremenda. ¿Para qué es eso? Sirve para evitar la fuerza centrífuga que se genera cuando un vehículo transita sobre la calzada. Acá creo que está. Esta creo que es inclinación transversal. Ver más. Acá está peralte. Es la inclinación transversal de la carretera en tramos de curva destinada a contrarrestar a la fuerza centrífuga del vehículo y que por criterios de seguridad ante deslizamiento se utiliza, ¿no? Gráficamente no lo veo acá, pero acá de acá nos va a servir mucho. Mira, cuando tú estás manejando, si manejas carro, estás entras a una curva, siempre te habrás dado cuenta que en la curva, a ver, si la curva es positiva y va hacia la derecha,
en la calzada, el carril izquierdo se levanta, tiene un incremento de altura. Ese incremento de altura respecto a la calzada se llama peralte. Acá estás yendo en dirección, estás yendo de frente y la curva es positiva a la derecha. A medida que tú vas entrando a la curva, este carril se va levantando. Se llama longitud de transición de peralte. Estás a la mitad ya entrando a un 20% de la curva, se aplana. Solamente ese carril, el lado izquierdo, se aplana. Vas entrando más a la curva, va incrementando el peralte. Llega un punto en el que el carril tiene el peralte completo. Y si tú mides desde el borde extremo hacia el otro lado, por poner un ejemplo, esta pendiente llega al 7, 6, 8, 10% dependiendo a lo que te permita el diseño. A eso se llama peralte. Lo mismo obviamente cuando estás al otro lado, ¿no? Ahí está, ahí se ve mejor, creo. Ok. Obviamente Muchas gracias, Inge, por la duda. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Inge. Listo. Muchas gracias. No, está muy bien. Cuando tienen que intervenir, preguntar algo, con confianza pregunten, yo con gusto les voy a explicar. Por eso es que les ponía el ejemplo de la Fórmula 1, esos vehículos cuando corren a excesiva, esa es una velocidad que está diseñada para eso, pues, ¿no? Se van a fijar, las carreteras, las pistas de Fórmula 1 tienen unos peraltes demasiado pronunciados, bastante, y ya no entran, prácticamente están así de costado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para evitar justamente esa velocidad, la fuerza centrífuga que se genera por los vehículos, por el motor. Uy, otra vez. Creo que estábamos por acá. Vamos a seguir la secuencia del libro. Uy, ya estamos hasta en perfil todavía. Ahorita vamos a entrar a lo que es el diseño en el AutoCAD, ¿ya? En el Civil 3D. Radios mínimos. Acá estamos, en la 39. Radios mínimos. ¿Qué nos decía la norma igual? En función a la ubicación, en función al sitio, al tipo de terreno, también nos recomiendan qué tipo de radios debemos utilizar. El resultado de la aplicación de la fórmula se aprecia en la tabla 302, donde se indican valores de fricción transversal. Justamente es esa la fuerza centrífuga, la fricción que genera la llanta y el pavimento al tener ese empujón, esa fuerza centrífuga que hemos hablado. Peraltes de diseño, la ubicación, la topografía y las velocidades. Área urbana, área rural con peligro de hielo, sierra, área rural, plano u ondulado, área rural, accidentado o escarpado en este caso. Nuestra velocidad de diseño, 30, fricción 12%, o peralte, mira, peralte te recomienda 12%, fricción 0,17, radio calculado 24, radio redondeado 25. O sea, nos permite un peralte máximo de 12%. O sea, sería una inclinación, como les decía, 100 y 12 en la vertical. La calzada en la curva se puede levantar hasta un 12%. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Perfecto. Entonces acá el valor que nos da la norma nos recomienda y también nos parametriza. Si tú haces un diseño que sobrepase ese valor, te lo van a observar, te lo van a regresar. Entonces te pide velocidad de diseño 30, radio mínimo recomendado 25, mínimo otra vez. No significa que todo sea con mínimo. Si tienes un terreno para que hagas de 40, 30, 50, que mejor. Mayor radio, menor grado de curvatura, más comodidad. ¿Qué cosa es el grado de curvatura? El grado de curvatura es la medición que tiene una curva respecto a la horizontal. Acá. El grado que mide esto con la horizontal. Si tu curva tiene un radio mayor, será mucho más amplia que esta. Pues no, mira. ¿Este radio de cuánto es? Radio de 5, claro, es muy chiquito.
Si yo agarro y lo genero un radio de 50, ¿cómo se dispara la curva? Mira, un radio de 50 respecto a la horizontal, este grado que se genera aquí es mínimo. Entonces tiene un grado de curvatura menor, significa que es una muy buena curva, una curva amplia, cómoda para el conductor. Ahora, si la curva tiene un radio menor, esta pendiente se incrementa, pues, ¿no? Entonces tiene un grado de curvatura mayor, más incómodo para el conductor. Entonces, si mi grado de curvatura es 1, 2, 3, es cómodo. Si mi grado de curvatura es más grande, significa que la curva está más cerrada. Eso es un concepto general ahí de lo que es grado de curvatura. Las curvas de vuelta, o las curvas de volteo, radio mínimo te piden. Normalmente, por experiencia, y acá sí va la experiencia, y por comodidad, lo que se estila a hacer, y hay excepción de las curvas de volteo. Por poner un ejemplo, acá estoy llevando mi pendiente con 7%, por decir. Lo que normalmente es llegas y tendrías que voltear, ¿no? Pero nosotros en campo muchas veces hacemos esto, jalamos una perpendicular de 10, 20, 30 metros, lo que fuera, regresamos a la misma línea de gradiente y continuamos con el trazo. A ver, vamos a hacer una simulación rapidita acá de esto, ¿ya? Imaginándonos que la curva viene por este lado, aunque voy a agarrar acá siempre baja, pues ya. Voy a empezar en esta, por decir. Voy a coger esta. Siempre se va pegando. Esta voy a llevar acá. Se va abriendo igual. No nos va a ayudar esto en el ejemplo. Vamos a asumir que estamos yendo con 7%. Y tenemos que hacer el volteo acá. Si llegamos a esta curva, de acá tendríamos que regresar los 14 metros para acá y acá, y hacia la siguiente curva, ¿no es cierto? Pero lo que se estila hacer en campo normalmente es, llegas acá, en vez de que vuelvas directo a esta curva, jalamos una perpendicular de por ahí 20 metros y regresamos ya a la siguiente curva, a esta, dentro de la misma línea de pendiente, y continuamos acá. Entonces, al hacer esto, ¿qué estamos asegurando? Que aquí tengamos un radio mínimo de 10, un radio mínimo de 10, y aquí otro radio de 10, para que nuestra carretera llegue por acá con comodidad, utilice la curva, una pequeña tangente, vuelva y regrese a la línea de gradiente, porque se supone que esta sigue yendo con 7% a esta línea y a la siguiente curva y hacia la siguiente curva. En ese caso, el radio excepcional, utilizamos un radio de 10 para curvas de volteo. Hay otras curvas de volteos. Hay otra curva de volteo que también se puede diseñar de esta forma. Llegas al punto y te extiendes imaginariamente lejos para llegar acá a la misma línea de gradiente. O sea que tu radio lo trabajas igual acá, pero mucho más. Entonces tus valores de subtangente van a ser grandes, y replantear una curva de estas desde el PI, o sea, es imposible. Tendría que replantear desde el PC o del PT, que también se puede, pero la forma como les he explicado es una forma muy cómoda, válida, y te ayuda a mantener la pendiente en las curvas. Sobre todo, una recomendación que se hace para las curvas de volteo
por experiencia y por recomendación te dicen que si tu pendiente está yendo con 8%, por decir, pendiente longitudinal, llegas a una curva de volteo, en la curva de volteo tienes que bajar por lo menos a la mitad o cerca de la mitad, porque en las curvas es donde más esfuerzo se genera en los vehículos, más esfuerzo se genera en los carros y pierden fuerza, disminuyen siempre la velocidad. Entonces la recomendación es bajar la velocidad. ¿Qué más? Eje horizontal. En este caso vamos a primero analizar el terreno que tenemos, ¿ya? Entonces vamos a crear un eje para analizar cómo va, cuál es la pendiente, si está dentro o no del rango. Vamos a crear una polilínea en el comando PL, apretamos polilínea y vamos a utilizar este criterio como nos recomienda acá. Si estamos viendo el terreno que viene por acá, nosotros vamos a trazar un PI fuera de la curva para que cuando hagamos la curva se proyecte así. Principio de curva, PI, principio tangente. A ver si me están siguiendo, todos agarren su programita, su software, y incluso podemos apoyarnos así visualmente con esto. Ahí nos va a dar una idea más clara. Dibujamos el PI desde acá. Acá puedo hacer yo una tangente un poquito larga, dibujarla. Mira, acá podría llevarla hasta acá incluso, hasta aquí, y poder jalar una sola tangente. Esto es terreno. Acá tengo una futura curva. Vamos a entrar al puente. Acá incluso puedo hacer una sola tangente cortando terreno, rellenando. Acá es una curva de volteo. Acá les decía, lo que se debería hacer normalmente es llegar al fondo y de ahí regresar, pero vamos a hacer lo que estamos recomendando, de repente unos 15 metros de longitud y regresamos. Acá otro PI. Si se dan cuenta, acá hay otro mínimo, pero ahí podemos cortar. Sí, podemos cortar. Es más, puedo traerlo por acá y de acá directo, y así. Vamos a dejarlo acá. Tenemos ahí un diseño muy brusco, ¿no? muy tosco, pero ahorita vamos a ver cómo se arregla esto. Hasta ahí me están siguiendo por favor. Aló, hola, ¿se durmieron? Sí, ingeniero. Ya va a ser las 9. Haremos un pequeño break para descansar un poco, o seguimos. Ustedes díganme. Ya son las 9 ya. A ver, por favor, quiero escucharlos. ¿Hacemos un break corto o seguimos? ¿Seguimos? Un pequeño break antes de entrar a lo que es ya el diseño de curva horizontal en el AutoCAD. Ya, vamos a hacer un pequeño break ya de 10 minutitos nada más. Son las 9 y 10 nos reencontramos. 9 y 10, ¿está bien? 9 y 10 nos reencontramos para continuar. ¿Está bien? Sí, para descansar. Yo estoy ya de corrido, yo no me... Tienen que dar 10 minutitos. Perfecto, nos vemos en 10 minutos entonces.